Hablar de One Piece es hablar de un fenómeno mediático que está sacudiendo al mundo entero, ya sea con todas las colaboraciones publicitarias que ha sacado en los últimos tiempos o por la impresionante ola de protestas y manifestaciones políticas que han abanderado a la Jolly Roger de Luffy como símbolo de libertad y esperanza, y como forma de cooptar a las juventudes desde los sectores más rancios de la derecha en casos como el mexicano. Pero en este video no vamos a hablar de nada de eso, sino más bien aprovecharemos la coyuntura donde por un lado el manga nos ha presentado varios sucesos y planteamientos políticos muy interesantes en sus capítulos actuales y por el otro tengo que hacer un video de difusión científica para una materia de la universidad, por lo que en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo se construye y disputa el poder y la justicia en el mundo de One Piece bajo la luz de un pensador muy importante del siglo XVIII. Blaise Pascal, con algunos de sus aforismos registrados en su obra Pensamientos. Para quienes no sepan, los aforismos son un conjunto de frases cortas pero cargadas de un profundo contenido reflexivo. No necesariamente siguen un orden lineal, pero poco a poco van tejiendo una gran idea central. Así que veamos qué tiene Pascal para decir. Cabe decir que este video contendrá algunos spoilers del manga y su actualidad, pero les avisaré cuando eso suceda. Ahora sí, comencemos con otro video que no es el especial 500 subs que llevo prometiendo desde hace varios meses, pero que sirve para aprobar la materia y reactivar el canal en estos tiempos de sequía. Capítulo 1. ¿Quién posee la justicia? Todas las ocupaciones de la humanidad tienden a conseguir el bien, pero no sabrían presentar algún título para mostrar que lo poseen por la justicia, ni tampoco fuerza para poseerlo con seguridad. Somos entonces incapaces de la verdad y el bien. Así dice a grandes rasgos el aforismo número 28, y es con esta simple oración que podemos encontrar el gran dilema que Pascal va a dibujar a lo largo de este texto. ¿Es posible alcanzar el bien y la justicia? Y de ser posible, ¿cómo se logra? Sorprendentemente para la época, Pascal responde que la humanidad no parece ser capaz de llegar a la justicia última y definitiva, porque de ser así, hace ya bastante tiempo que todos los pueblos se regirían por las mismas leyes bajo la tan aclamada verdadera equidad. De esta forma, con el aforismo 60, Pascal menciona que en la Tierra no hay justicia o persona justa que no cambie con el clima, añadiendo que, en muchas sociedades, las leyes que se creían fundamentales, universales e inmutables no duraron mucho en cambiar, muchas veces incluso considerando virtuoso aquello que previamente o en otras partes se consideraban como los actos más viles y asquerosos. Así, Pascal plantea un mundo social donde la justicia siempre se encuentra en disputa, cambiando constantemente debido a los juegos de poder dentro de cada sociedad, algo que también encontramos en el mundo de One Piece. Pero espera. Antes de continuar, tenemos que aclarar un poco cómo funciona el mundo de One Piece, porque no creo que al menos mi profe se haya visto los más de 1000 capítulos con los que cuenta la serie, al igual que muchas de las personas que están viendo este video, así que vamos con eso. La historia de One Piece comienza oficialmente con la ejecución de Gold Roger, el rey de los piratas, aquella persona que exploró todos los mares y encontró el más grande tesoro de todos, el One Piece. Antes de morir, Roger dice en sus últimas palabras que aquella persona que encuentre dicho tesoro será el nuevo rey de los piratas, dando inicio a la gran era de la piratería, donde fácilmente millones de personas salieron a la mar como piratas para encontrar el One Piece. Aunque a lo largo de la serie se pinta esta época como una de romanticismo y amor por la aventura, poco a poco se nos va mostrando lo horrible que es la situación para la gente de a pie, debido a la absurda cantidad de actores armados dentro y fuera de la ley que llegan a saquear y destruir sus territorios en busca de riqueza, fama, poder y dominación. Así aparece el primer actor político de One Piece, el pirata, pero también aparece su más claro antagonismo, el gobierno mundial y la marina, una fuerza militar abrumadora conformada por más de 170 países que se unieron hace 800 años y que son quienes se encargan de tratar de contener a la piratería. Sin embargo, lejos de caer en una simple imagen de blancos y negros y en sintonía con los planteamientos de Pascal, la serie nos deja ver también los matices que hay dentro de la marina, ya que nos encontramos por un lado con aquella facción que busca proteger más a las personas de a pie que a las propias leyes, entendiendo a las segundas como una forma de cuidar a las primeras, siendo del bando de la justicia moral. Del otro lado, encontramos a la facción de la justicia absoluta, el ala más radical de la marina que cree que las leyes son absolutas y por tanto su seguimiento está por encima de cualquier cuestionamiento o incluso de la propia gente.
por lo que están de acuerdo con realizar todo tipo de acciones, incluso criminales, con tal de proteger el orden social. Y por último, está la justicia perezosa, que es aquella facción que predica que la Marina debe limitarse a hacer lo mínimo por interferir en los asuntos civiles, tanto por la comodidad de la gente como de los trabajadores. Este constante choque de ideologías, sumado a otros factores como la incapacidad de la Marina de hacerle frente a toda la piratería, o el respaldo institucional que se le da a muchas desigualdades y formas de opresión, traen a colación al tercer agente político de la obra, el ejército revolucionario, quien busca una confrontación directa tanto con el gobierno como con los piratas, añorando a crear una mejor sociedad. Es debido a esta constante lucha de poderes y a esta incapacidad de la humanidad de poder llegar a una justicia definitiva que Pascal identifica quizás una de las mayores tragedias políticas y existenciales de nuestra especie, la tormentosa relación entre la fuerza y la justicia. En su aforismo 103, Pascal menciona: es justo que se siga lo que es justo, es necesario que se siga lo que es más fuerte. Lo que nos deja entender que, para el pensador, es necesario que ambas estén en sintonía, ya que son el complemento perfecto. La justicia sin fuerza es impotente, la fuerza sin justicia es tiránica. Con eso en mente, Pascal dibuja dos escenarios: el ideal, donde lo que es justo se hace fuerte, y el real, donde al no poder darse lo primero, lo fuerte se ha hecho lo justo. En el mundo de One Piece, ambos escenarios son dibujados por dos de las fuerzas políticas que mencionamos anteriormente, el ejército revolucionario y la marina, así como por dos personajes en especial de cada bando, Monkey D. Dragon, el revolucionario, y Monkey D. Garp, el héroe de la marina. Así que veamos cómo cada bando nos permite entender mejor cada escenario dibujado por Pascal. Capítulo 2. El héroe de la marina y la fuerza que se hace justa. Para comprender mejor este apartado, es necesario indagar en qué es el gobierno mundial, cómo surgió y cómo actúa. Todo se remonta hace 900 años, donde ocurrió al parecer la segunda guerra más grande de toda la historia humana. Allí se dice que 20 reinos tuvieron que reunirse para combatir a un enemigo en común, del cual no se tienen muchos registros, porque después de una guerra de 100 años, aquellos reinos salieron victoriosos, formando el gobierno mundial y borrando todo registro histórico de lo sucedido, creando así al siglo vacío. Estos 20 reinos decidieron crear tras su victoria el gobierno mundial, que poco a poco fue incluyendo a más países hasta ser los 170 de la actualidad. Sin embargo, las 20 primeras familias se autoproclamaron como dragones celestiales, divinidades superiores a la humanidad, creadoras del mundo tal y como lo conocemos. Así, las jerarquías políticas del mundo de One Piece se han mantenido prácticamente iguales a lo largo de 800 años, donde cada país tiene su propia forma de gobierno, pero responden a las órdenes de los dragones celestiales, quienes a su vez están dirigidos por los 5 ancianos sagrados. Públicamente, ellos son la mayor figura de autoridad del mundo, aunque en un punto de la obra se nos mostrará como también hay algo entre las sombras que es superior a ellos, una criatura que se cree desde el siglo vacío llamada Imu. Este contexto es importante porque según Pascal, la respuesta más segura de cuál es la esencia de la justicia es la costumbre, ya que la costumbre es la que legitima muchas prácticas, leyes y sobre todo autoridades. ¿Y por qué hace eso? Fácil, porque cuando llegamos al mundo, esta ya está instaurada, por lo que se nos enseña a respetarla y fomentarla, una creencia que también compartía un pensador más antiguo que Pascal, Michel de Montaigne, y que 2 siglos después también compartiría uno de los padres de la sociología, Émile Durkheim. Sin embargo, Pascal advierte que el solo hecho de tratar de buscar el comienzo de la costumbre es suficiente como para anularla o hacerla tambalear, razón por la cual la ley más sagrada del gobierno mundial es la prohibición de investigar lo sucedido en el siglo vacío, siendo cualquier intento de hacerlo castigado con la muerte, lo que nos lleva a uno de los incidentes más fundamentales de la obra, el exterminio de Ohara, donde el gobierno mundial llevó a cabo la eliminación de una isla entera conformada por arqueólogos e intelectuales que querían simplemente conocer la historia, quedando en la opinión pública la versión del gobierno de que en Ohara se estaba gestando un plan para destruir al mundo entero. A esto se refiere Pascal con hacer justa la fuerza, ya que en el aforismo 85 menciona que la fuerza es un fenómeno observable y medible objetivamente, mientras que la justicia es una cualidad más bien espiritual,
razón por la cual aquellos con la suficiente fuerza pueden coronarse como justos. En sus palabras, Pascal nos dice: de ahí viene el derecho de la espada, pues la espada otorga un verdadero derecho. En esa misma línea, en el aforismo 977, Pascal se sorprende cómo en el mundo dirigido por la justicia de los hombres, es decir, por la fuerza hecha justa, muchas cosas totalmente irracionales se convierten en las más razonables. Esto lo usa para demostrar lo irracional pero útil que resulta ser para la paz de una sociedad la monarquía, porque, año 1600, pero también se liga este pensamiento con lo que dice en el aforismo 51, donde muestra cómo algo tan irracional como una frontera invisible determina si asesinar a una persona es considerado justo o injusto, algo que también se retrata en el mundo de One Piece, donde Green Bull, uno de los altos mandos de la Marina y afiliado a la justicia absoluta, dice abiertamente que puede cometer todo tipo de crímenes y atrocidades contra civiles o gobernantes de países no afiliados al gobierno mundial sin recibir castigo alguno. Pero quizá el evento más reciente que nos permite entender las atrocidades de la fuerza hecha justa es el incidente de God Valley, donde descubrimos que los dragones celestiales llevan realizando, probablemente desde que llegaron al poder hace 800 años, una cacería / limpieza social a una isla entera que no esté afiliada al gobierno cada 3 años, como forma de control político, pero también con miras a tomar todos sus recursos naturales. Y es justamente con God Valley que podemos hablar de la enigmática figura de Monkey D. Garp, uno de los personajes más grises de la obra y que a raíz del incidente de God Valley empezó a ser reconocido como el héroe de la marina. Garp es quizás uno de los marines más poderosos de toda la historia, al tiempo que es uno de los más comprometidos con la causa, pero curiosamente también es de los que más detesta a los dragones celestiales o a los altos cargos de la marina, al punto de señalarles como basura en cada ocasión que puede. Esta creencia no haría sino potenciarse durante el incidente de God Valley, donde por andar persiguiendo a Gold Roger, Garp se da cuenta del lado más oscuro y sanguinario del gobierno, no teniendo palabra alguna para defender a la institución e incluso apoyando a los piratas a luchar contra el propio Imu, máximo líder del gobierno mundial. Sin embargo, Garp encaja mucho en los planteamientos de Pascal por 2 motivos. El primero es que incluso tras el incidente de God Valley, Garp decide no solo seguir en la marina, sino que no revela nada de lo sucedido allí a las nuevas generaciones, algo que combina muy bien con uno de los aforismos del pensador que estamos estudiando. Y es que Pascal defendía la creencia de que muchas veces para mantener el bien o la paz de la gente había que engañarla, o como mínimo no decirle la verdad oculta acerca de la ley, la cual es que no hay nada objetivamente justo en una ley más allá de que esa ley existe, ya que Pascal, a diferencia de Montaigne, decía que la gente no creía en las costumbres por ser meras costumbres, sino que el pueblo vivía la ilusión de que genuinamente las leyes son justas, una ilusión que no podíamos dejar que se derrumbase por el bien del orden social. Esto nos lleva al segundo punto, ya que en el aforismo 24, Pascal afirma que el mayor de los males para un pueblo o nación son las guerras civiles, las tensiones no resueltas que terminan dividiendo una sociedad. De igual manera, en el aforismo 974, entiende que aquella paz considerada justa es la que permite a los pueblos conservar sus bienes con seguridad y a menudo por medio de la fuerza. Y eso es algo que comparte Garp, ya que en el presente de la obra deja entender que comprende lo ineficiente y contradictorio que es el gobierno mundial, pero que aún así es la única institución social capaz de traer y mantener un mínimo de orden social, concluyendo que con tal de que no se derrame sangre dentro de las naciones afiliadas al gobierno, él considera que hay un estado de paz. De esta manera, podríamos decir que Garp representa un poco al ciudadano ideal de Pascal, pues en el aforismo 525, él afirma que lo más deseable es que la gente deje de buscar alguna motivación oculta para seguir las leyes, y que solo se limite a seguirlas, teniendo la certeza de que son justas solo porque están establecidas. Este es justamente Garp, quien pese a conocer perfectamente todas las contradicciones y desigualdades que operan en las leyes, las sigue defendiendo y acatando, con miras a no generar conflictos o divisiones internas, pero tratando de alguna manera de hacer justa a la fuerza que se hizo justa, algo que el mismo Pascal reconoce que es muy difícil en la vida real, porque genuinamente conlleva que la gente tenga no solo la facilidad, sino muchas veces el deber de desobedecer las leyes en cuanto descubre su realidad vacía, justamente lo que pasó con Dragon.
Capítulo 3. El hombre más peligroso del mundo y la justicia que se hace fuerte. La primera vez que se nos habla de Monkey D. Dragon, nos cuentan que es el criminal más buscado y el hombre más peligroso del mundo, justamente por ser el líder del Ejército Revolucionario, una organización que abiertamente se opone al gobierno mundial. Durante mucho tiempo no sabíamos cómo o por qué el hijo del héroe de la Marina había terminado alzándose en armas en contra de la chamba y el ideal de su padre, algo que por supuesto God Valley nos respondió, ya que Dragon para ese momento era solo un soldado raso recién ingresado a la Marina, al cual le dieron la orden de capturar a los habitantes de God Valley para que los dragones celestiales pudieran cazarles días después. Así que vemos que tanto Garp como Dragon vivieron este acontecimiento que expuso la verdadera naturaleza del gobierno mundial, una fuerza tiránica que se disfraza de justicia. Sin embargo, vemos que Garp y Dragon representan dos lados de la misma moneda, los dos caminos que se pueden tomar frente a esta situación. Garp eligiendo el lado pascaliano de aceptar que las leyes no tienen nada de justo, pero hay que aceptarlas por ser leyes, y Dragon muy en sintonía con el aforismo 525, escogiendo como respuesta al vacío de la ley, la rebelión, por lo que decide no solamente no atacar a los civiles, sino que incluso logra robar un barco y amenazar a su superior con que rescate a la gente si no quiere ser agujereado, por lo que aquí vemos un primer intento de Dragon de hacer fuerte a la justicia y no justa a la fuerza. Aunque durante God Valley él aprendería por las malas cómo las diferentes fuerzas políticas del mundo de One Piece y sus respectivas justicias son demasiado fuertes para que él las pueda confrontar. Así que la única solución que encuentra Dragon es huir de la marina y fundar los Guerreros de la Libertad, un pequeño grupo revolucionario del cual no tenemos mucha información, salvo que tampoco llegó a contar con la fuerza necesaria para acabar con la justicia del gobierno mundial, ya que después del incidente de Ohara, Dragon se encuentra con un viejo amigo, el Dr. Vegapunk, el más grande científico del mundo de One Piece, que lastimosamente trabaja para la Marina y el gobierno mundial. Cuando Dragon le interpela por trabajar para aquellos que acabaron con toda una isla de erudites y le invita a que se una a los Guerreros de la Libertad, Vegapunk le reprende y le dice que su justicia no es todavía lo suficientemente fuerte para ser una amenaza real, lo que nos deja ver que no es solo Garp, sino que muchas personas, al no ver ninguna justicia alternativa genuinamente fuerte, van a apostar por obedecer a la fuerza hegemónica que se pinta como justa. Ante tal guantazo de parte del científico, Dragon se motiva a seguir fortaleciendo su justicia, dejando de lado a los Guerreros de la Libertad para fundar al Ejército Revolucionario, quien desde entonces no ha dejado de causar estragos y guerras civiles en diferentes partes del mundo. Así que a primera vista podría parecer que Dragon es la representación de los miedos y preocupaciones de Pascal, pero la cosa es un poco más compleja, ya que en el aforismo 974, el pensador sí dice que la paz es la máxima prioridad de las leyes y la justicia, pero eso lo dice únicamente porque la paz es lo que permite mantener los bienes y la verdad con seguridad, y en ese mismo aforismo advierte que habrán situaciones donde mantenerse en paz frente a una amenaza o una situación tendrá justamente el efecto contrario, por lo que concluye que existe un tiempo en el que la paz es justa y otro en el que es injusta. En la obra vemos que al menos en las dos ocasiones donde el ejército revolucionario ha intervenido militarmente, ha sido a favor de mantener los bienes y la verdad de la gente, tanto en aquella ocasión en el reino de Lulusha, donde luchan junto con la gente para defenderse de una invasión pirata, como en el reino Sorbet, donde el rey planeaba arrestar y quemar viva a la gente pobre, así como disparar a los manifestantes. De esta manera, Dragon y el ejército revolucionario se vuelven como el intento de materializar aquella justicia fuerte, ideal de Pascal. Sin embargo, también es una advertencia de que a este tipo de proyectos políticos hay que tratarles con mucho cuidado para no caer en otro tipo de fuerza que se hace justa. Ya que tras el final del Levery, la reunión cuatrienal de todos los países del gobierno mundial, acusan falsamente a Sao, el segundo al mando del ejército revolucionario, de asesinar al rey Cobra, un rey que en palabras de Dragon era un buen soberano y no tenía por qué ser atacado por el grupo insurgente. Sin embargo, es el propio Sao quien dice que si bien él no lo hizo, la noticia motivó a 8 pueblos a alzarse en armas y derrocar a sus gobiernos, abanderando al propio Sao como un símbolo de la revolución. Por lo que, si asumir la responsabilidad del asesinato traía cosas tan, entre comillas, positivas para la lucha, él no tendría problema con aceptar esa carga, algo con lo que Dragon no parece tan cómodo. Este tipo de corrupción de ideales es algo con lo que cualquier proyecto de justicia va a tener que lidiar, algo que no solo cree Pascal, sino también otros pensadores actuales como Falsborda, los cuales hablan de las utopías y de las topías. Las utopías son aquel proyecto idílico que las revoluciones persiguen,
mientras que las topías son los proyectos materiales de esos ideales, que en la práctica deben lidiar con varias contradicciones y ceder en muchos aspectos. Justamente por eso, Pascal menciona en varios aforismos que la única justicia fuerte y legítima de verdad es la ley de Dios, y que la humanidad no hace sino perder el tiempo buscando construir una verdadera justicia en el reino de los hombres, porque ésta solo se encuentra en el reino de Dios. Algo que también daría para hablar con la figura del hijo de Dragon, Monkey D. Luffy, el protagonista y la tercera encarnación de Nika, el dios de la liberación. Pero por falta de tiempo no lo ahondaremos, a menos que pongan en los comentarios que les gustaría un video así. Por lo pronto, comenten qué opinan de los planteamientos de Pascal, los estaré leyendo con mucha atención.